El Evangelio de la prosperidad no murió. Solo mudó de piel. Solo mudó de piel. Cambió de piel. El Evangelio de la prosperidad antes trataba sobre el tema de dinero, sobre la plenitud financiera. Pero ahora trata el tema y sobre todo promete plenitud emocional. Algunos le han llamado a esta nueva versión del Evangelio de la prosperidad el Evangelio de la prosperidad 2.0. Este Evangelio de la prosperidad que busca la plenitud emocional es una versión más sutil. Ya no dice Dios quiere hacerte rico, ahora dice Dios quiere que te sientas bien contigo mismo. Visualiza lo que deseas, vibra alto, manifiesta tus sueños, ten energía positiva. El asunto de este pseudo emocional. Cambia a Cristo por el yo. Cambia la cruz por el crecimiento personal. En realidad no nos hace de Jesús un seguidor, sino Él es nuestro servidor. ¿El Evangelio es real? Hay que recordar que el centro del Evangelio no está en lo que podemos lograr, o lo que podemos soñar, o lo que podemos obtener, usando a Cristo como una especie de genio de la lámpara. El Evangelio nos muestra lo que Jesús logró, lo que es su voluntad, y lo que por gracia podemos obtener por medio de Cristo para nuestra salvación y para la gloria de Dios. ¿Ven cómo sutilmente este Evangelio de la prosperidad ha entrado a las iglesias? Y es que a veces pensamos que el engaño del diablo entra siempre siendo muy distinto a la verdad. Que si la verdad es blanco, el engaño es negro. Pero el engaño no se presenta como algo contrario a la verdad. El engaño se presenta como algo parecido a la verdad, pero que no es verdad. Con ideas diluidas y mezcladas con otras ideas. Y esto del engaño no es algo con lo que estemos lidiando solo nosotros ahora. Los colosenses tenían el mismo problema. Acompáñenme a leer Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 15. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo.
porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. For in him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in him, who is the head of all rule and authority. También Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. In him also you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh by the circumcision of Christ. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también has resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the powerful working of God, who raised him from the dead. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos. And you, who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. By canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, this he set aside, nailing it to the cross. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. He disarmed your rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. Señor Jesús, pedimos que esta mañana tu palabra nos transforme, nos hable, nos confronte, nos advierta, nos ilumine, Señor, no solamente nuestra senda, sino nuestro corazón, Señor. No solamente queremos evaluar cómo estamos viviendo, sino que también queremos evaluar qué estamos creyendo. Y que si eso que estamos creyendo va de acuerdo a tu evangelio o nos hemos alejado de las verdades del evangelio. Ayúdanos esta mañana a entender tu palabra y sobre todo ayúdanos a recordarnos que tú eres mejor y que más que ser la mejor opción eres la única opción que tenemos, Señor. No hay más caminos. Tú no eres un camino o el mejor camino, tú eres el único camino de salvación al Padre. Por eso esta mañana háblanos y ayúdanos a recordar por qué tú eres suficiente para nosotros. Bendice a tus hijos esta mañana y háblanos, Jesús. Amén y amén. Esta semana estaba conversando con alguien sobre un libro. This week I was speaking with someone about a book. El libro se llama Puro, The book is called Purity de Dean Inserra. by Dean Inserra. Y este libro ataca ciertas ideas de la pureza sexual de allá de los años 2000. And this book attacks certain ideas about purity that were common in the early 2000s. Muchos de nosotros crecimos en un ambiente evangélico creyendo esas ideas. Many of us grew up in an evangelical place believing these ideas. Entre todo ese tipo de ideas que se promovía, había un libro que sobresalía. There was a book that was promoted a lot during this time. Le dije adiós a las citas románticas, I Kissed Dating Goodbye de Joshua Harris. by Joshua Harris. Actualmente divorciado, He's currently divorced. actualmente alejado del ministerio He's currently far away from ministry y alejado del cristianismo. and far away from church. Y él animaba a los jóvenes de su época a que no buscaran ningún tipo de contacto físico hasta que se casaran. And he encouraged young people in his day to avoid any physical contact before marriage. Surgieron muchas ideas de pureza como el anillo de pureza. So many new ideas about purity arose, such as the purity ring. Aunque la intención era buena, Even though his intentions were good, lo que se buscaba era exaltar la pureza, what happened was purity was exalted, no exaltar a Cristo. not Christ. ¿Entienden? A veces lo que hacemos es bueno, pero la razón por la que lo hacemos no es buena. You see the difference? Sometimes what we're doing is good, but our reasons for doing it are not.
Muchos comenzaron creyendo esto. Busca a Cristo y Él te dará salud. So many people have believed things like this. Busca a Cristo y Él te dará dinero. Seek Christ and He will give you help or money. Busca a Cristo y Él te dará una pareja. Seek Christ and He will give you a partner. No digan amén. Busca a Cristo y Él te dará empleo, que es empleo que deseas. Seek Christ and He will give you your dream job. Pero gloria a Dios que el Señor en el camino cambió esas ideas. But glory to God that along the way He changed these ideas. Podemos llamarle a esas ideas ideas del inicio. So we can call these initial beliefs. Pero también existen las ideas del camino. But then there are also the beliefs we come across along the way. Quizá ya nos despojamos de esas ideas. Maybe we've gotten away from these ideas. Pero ¿estaremos adoptando nuevas ideas alejadas del Evangelio? But sometimes we continue to adopt new ideas that are far from gospel. ¿Qué tal estas? Necesito hacer muchas obras buenas para que Dios me acepte y me ame. For example, I need to do many good works so that God will accept me and love me. No soy tan pecador como aquellos. At least I'm not as bad of a sinner as they are. Dios debería castigar duramente a aquellos, pero debe ser más misericordioso conmigo. God should harshly punish other people, but He should be merciful. Dios puede hablarme de muchas formas. Creo que ya no necesito la Biblia. God can speak to me in many ways. I don't really need the Bible. He vivido sin oración mucho tiempo y no me ha pasado nada. Creo que funciona. I've lived without prayer for a long time and nothing bad has happened, so I think it works. La iglesia es importante, pero no tan importante. Church is important, but not that important. Igualmente Dios conoce mi corazón y mis necesidades. God knows my heart and my needs. Si mi pastor lo dice, yo lo creo. If the pastor says it, I believe it. Él es el ungido de Dios. He is the anointed one of God. Dios le da sus mejores batallas a sus más grandes guerreros. God is the biggest battles for the strongest warriors. Estoy construyendo la mejor versión de mí. I'm building the best version of myself. No puedo amar a los demás si no me amo primero a mí mismo. I can't love others if I don't love myself. Este listado no pretende ser exhaustivo, This is not an exhaustive list, pero sí representativo de muchas cosas que los creyentes están creyendo. but it is representative of many beliefs that us believers are believing. El apóstol Pablo comienza esta sección en el versículo 8 con decir a los colosenses, o las filosofías o Cristo. Paul begins this section of scripture by telling the Colossian believers you can believe philosophy or you can believe Christ. Él va a hablar acerca de cómo son estas creencias y las va a contrastar con quién es Cristo. So he's going to talk about these beliefs and then contrast that with who Christ is. La Reina Valera dice, miren que nadie los engañe. It says, see to it that no one, in this version it says, see to it that no one fools you. Esta traducción dice, la NBLA, miren que nadie los haga cautivos. Or this version says, see that no one takes you captive. La idea de esto no es solamente una idea que vino y se fue, estoy ahí atrapado. This is an idea of being trapped. ¿Con qué es que los pueden hacer cautivos a los colosenses? Por medio de su filosofía y vanas sutilezas. So what is taking the Colossians captive? These philosophies and empty deceit. Esta palabra filosofía puede entenderse como amor a la sabiduría, This word philosophy can be translated as love of wisdom, pero va más allá de una disciplina académica. but this is more of an academic. La idea de esto es una forma de interpretar la vida, The idea here is a form of interpreting life, una forma de explicar la vida a way of explaining life, y una forma de vivir la vida. and a way of living life. Es decir, lo que yo creo determina lo que yo hago. So another way to say this is what I believe is going to turn into how I act. Como R.C. Sproul dice en su libro, ideas que tienen consecuencias. Just like R.C. Sproul says in his book, ideas that have consequences. Todo lo que tenga algo de Cristo, Everything that has something to do with Christ, aunque tenga el nombre de Cristo, no es de Cristo. even if it bears the name of Christ, isn't necessarily from Christ. Aquí estamos hablando de un conocimiento pleno. We're talking about a full understanding. Pero esta es una filosofía, es conocimiento de hombres. Here in Colossians, we see reference to a human philosophy Y vanas sutilezas, dice Pablo. and vain subtleties.
Lo vano acá tiene que ver con lo elemental, lo rudimentario, es una especie de conocimiento embrionario. Here, vain is referring to things that are simplistic and rudimentary. Comparado con el Evangelio que es tan profundo y amplio. The gospel is so full and ample. Lo describe como vanas sutilezas. But here we see vain subtlety. Y vean, esta palabra sutil habla de algo que poco a poco me va envolviendo, que poco a poco me va atrayendo y que poco a poco me va alejando. So this idea of subtleties are things that little by little slowly are taking me away from Christ and are slowly persuading me. Este tipo de conocimiento no viene de Dios, viene de las tradiciones de los hombres. This type of knowledge doesn't come from God, it comes from human ideas. Todo es humano, nada es divino. Everything is human, nothing is divine. Conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. According to the elemental spirits of the world and not according to Christ. Esas creencias eran vanas y sutiles, vanas porque aunque tenían apariencia de verdad, no eran verdad. These beliefs were vain because they looked like truth, but they weren't true. Eran creencias simplistas y rudimentarias. They were said, in the wholefulness of deity dwells bodily. Así que Jesús no solamente es plenamente Dios, So Jesus is not only fully God, Jesús es corporalmente Dios. he is bodily God. No es que Jesús dejó de ser Dios cuando se encarnó, It's not that Jesus stopped being God when he came on flesh. y no es que Él llegó a ser Dios cuando resucitó. And it's not that he became God after he rose again. Él siempre fue Dios y ha sido Dios y será Dios. He always has been God and always will be God. Imaginen esa imagen de una María cargando un bebé pequeño y frágil. We always see this image of Maria carrying a little baby, fragile baby Jesus. En ese cuerpo tan pequeñito y frágil habita la plenitud de la deidad. In that tiny, fragile body lives the fullness of God. La deidad en el cuerpo de Jesús no fue algo que Él alcanzó en su desarrollo. The deity in Jesus wasn't something that he obtained as he developed. No es que conforme crecía más, también crecía más su divinidad, pero el logro de la plenitud de la deidad iba a ser cuando Él muriera en la cruz. It wasn't that Jesus little by little became deity in that. Él siempre ha sido Dios en su cuerpo. He always has been God in the body. ¿Encuentran ustedes algo similar en algún tipo de creencia? Have you all ever seen something similar to that in another belief system? Hablar de la encarnación es hablar de que Jesús es Dios hecho hombre. To talk about the incarnation is to talk about God being man. Jesús no solamente es plenamente Dios, no solamente es corporalmente Dios, también es poderosamente Dios. Jesus is not just fully God or bodily God, he is also powerfully God. El 10 dice, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Verse 10 says, and you have been filled in him who is the head of all rule and authority. Jesús está por encima de todo y de todos. God is above everything and everybody. Es tan poderoso que puede gobernarlo todo. He is so powerful that he governs everything. Es tan poderoso que puede transformarlo todo. He's so powerful that he can transform everything. Es tan poderoso que puede llenarlo todo. He is so powerful that he can fill everything. Y puede llenar mi vida. And he can fill our lives. Ustedes están completos en Él. You are full in Christ. ¿Ya se dieron cuenta a quién tenemos? Have you guys realized who we have? A Cristo que es Dios y está en nosotros We have Christ who is God and he is in us. y que nos da plenitud de vida. And he gives us fullness of life. Así que todas las cosas que yo no tenga, no importa, tengo a Cristo. So it doesn't really matter what I don't have. Él me hace pleno. He makes me full. Estamos completos en Él. We are complete in him. Así que la primera razón por la que Cristo es suficiente es por lo que Él es. So the first reason that Christ is sufficient is because of who he is. La segunda razón por la que Él es suficiente es por lo que Él hace. And the second reason is because of what he does. Vean las palabras que usa Pablo desde el versículo 11 al 15. So let's see what Paul says from 11 to 15. Ustedes fueron circuncidados You have been circumcised
12, habiendo sido sepultados. Verse 12, you have been buried. Luego dice que Él nos, en el versículo 12, también han sido resucitados con Él. Verse 12, you were raised with him. Y al final del 13, habiéndonos perdonado, In verse 13, having forgiven us, somos circuncidados en Cristo, we are circumcised in Christ, sepultados en Cristo, buried in Christ, resucitados en Cristo raised with Christ, y perdonados en Cristo. and forgiven by Christ. Si pudiésemos reunir estas 4 cosas en una sola sería, Cristo nos salvó. So if we could summarize this in one sentence, it would be Christ saved us. Cuando Pablo se refiere a la circuncisión, habla de una transformación interna. When Paul speaks of circumcision here, he's talking about an internal transformation. La circuncisión comenzó en Génesis 17:10, This transformation started in Genesis 17:10, cuando Dios le dice a Abraham que se circuncide a él y a todos los demás hombres. when God first ordained circumcision. Más adelante en la ley en Levítico 12:3 se vuelve a repetir, circuncidan los varones. And then in Leviticus 12:3, we see this idea again, there is command to circumcise. ¿Qué era la circuncisión? Pues era una cirugía que significaba cortar el prepucio del miembro masculino. So what was circumcision? It was a minor surgery that was done to set these men apart. José Grauman dice que en ese tiempo el higiene era distinto al de ahora. So at that time, these ideas of gender were different than they are. Así que el prepucio hablaba de un pedazo de carne sucio. So this foreskin was talking about a piece of skin that was dirty. Y a veces pensamos que la circuncisión tomó mayor forma en el Nuevo Testamento. Sometimes we can see in the New Testament how circumcision and this idea was expanded. Pero no fue así. Tempranamente se estaba explicando el propósito de la circuncisión. So here we see how Paul is explaining the purpose of circumcision. Deuteronomio 36. In Deuteronomy 36, Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. so in Deuteronomy we see a more complete idea of circumcision. And the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your offspring, so that you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. Lo que la circuncisión anunciaba es que un día íbamos a ser liberados del poder de la carne. What circumcision announced was that someday we would be freed from the slavery that flesh has us in. La carne ya no nos gobierna. The flesh no longer governs us. Nuestro corazón ha sido circuncidado. Our hearts have been circumcised. Pero alguien pudiese decir, pero yo sigo pecando. But we can ask, then why do I keep sinning? Yo me esfuerzo, pero sigo cayendo en el pecado. I'm working hard, but I keep falling into sin. Debemos de recordar que eso es una lucha diaria. So remember, this is a daily battle. Pero ahora podemos hacer algo que antes no podíamos hacer. But now we can do something that we couldn't do before. Cristo le quitó poder a la carne. Christ took away the flesh's power. Así que podemos pelear contra la carne So we can fight against the flesh. y podemos vencer a la carne. And we can overcome the flesh. Conectemos esto con verdades. So let's contrast this with certain truths. Si últimamente he estado cayendo en pecado tras pecado tras pecado, antes de preguntarme qué estoy haciendo, ¿por qué no me pregunto qué estoy creyendo? So these are some questions we can ask ourselves. If recently we have been falling in sin again and again and again, we can ask ourselves, what am I believing? What am I really living? Porque lo que hacemos es el resultado de lo que creemos. Because what we do is a result of what we believe. Así que la circuncisión representa una transformación interna. So the circumcision represents an internal transformation. Pero no solamente hemos sido transformados internamente, también hemos sido transformados eternamente. We haven't only been transformed internally, we've also been transformed eternally. Hemos sido sepultados. We have been buried. ¿Qué significa eso? What does that mean? Efesios 2.1 dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ephesians 2:1 says that before we were dead in our sins and trespasses. Y también Pablo en Romanos 6.11 dice, pero ahora estamos muertos al pecado. Romans 6:11 says that now we are dead to sin.
Antes éramos esclavos del pecado. Before we were slaves of sin. Ahora nosotros podemos vencer el pecado But now we can overcome porque hemos muerto al pecado. because we have died to sin. También Pablo usa la palabra que hemos sido resucitados. Paul also uses the word that we have been raised. Hoy en la mañana hablábamos sobre la glorificación. Today we think about being glorified. ¿Será que Pablo se está refiriendo a esa resurrección anticipándose a ese evento? We read about being glorified. Is Paul foreshadowing something that's going to happen in the future? Y la respuesta es, Pablo no está pensando en esa resurrección. Paul is thinking about this future resurrection. Pablo está diciendo, ahora tenemos nueva vida en Cristo. Paul is saying that now we already have new life in Christ. Ya no soy el que era, I'm not the same person. soy nueva criatura, I'm a new creation. ando en novedad de vida, I'm in a new. he sido vivificado, I have been glorified. vivificado. I have been made alive. Mi eternidad no va a comenzar cuando muera, My eternity doesn't start when I die. mi eternidad comenzó desde que nací de nuevo. My eternity started when I was born again. Y no es suficiente con eso, Pablo dice, hemos sido perdonados. And it's not just that. Paul also says we've been forgiven. Versículo 14 dice, habiendo sido cancelado el documento de deuda que nos era contrario. In verse 14, Paul says, by canceling the record of debt that stood against us. Este era un manuscrito de deuda. This was a manuscript of debt. Era un documento que decía, esta persona tiene una deuda. It was a document that said, this person has a debt. Era un documento público que se pegaba para que supieran, esta persona tiene una deuda. This was a document that was publicly displayed to show this person is in debt. Los del LECA no eran nada. Chiste local, chiste local. Ujú. Y el texto está diciendo, Cristo canceló esa deuda. But the text here is saying, Christ canceled that debt. Y ahora los únicos documentos que hay son los siguientes. And now the only documents that exist are the following. Hay un documento jurídico que dice inocente. There is a legal document that says innocent. Y hay un documento jurídico que dice hijo de Dios. And there is a legal document that says child of God. Ya no hay una deuda. There is no longer a debt. Cristo pagó esa deuda. Christ paid that debt. Su sangre es suficiente para pagar esa deuda. Christ's blood is sufficient to pay that. Y no la pagó al diablo, And the devil didn't pay it. la pagó al Padre. The Father paid it. Hemos sido liberados de esa gran deuda. We have been freed from that debt. La paga del pecado es muerte.